gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Llega un nuevo video tutorial a esta casita tejida y hoy vamos a continuar con el proyecto que empezamos la semana pasada. Si no lo vieron, la semana pasada hicimos este llavero de perrito, que si no lo vieron les voy a dejar la foto por acá. Eran 2 videos en total para hacer este llavero que ven acá al costado. Si no lo vieron, les voy a dejar los links abajo en la descripción o en la parte superior de la pantalla, ¿sí? Y hoy lo que vamos a hacer es vamos a continuar con este perrito y lo vamos a terminar. Vamos a hacer el cuerpo, los brazos, las piernas, la colita, la correa y el montaje. ¿Quieren ver cómo quedó? Este es el gorrito que vamos a hacer hoy. Miren qué bonito que está. ¿No es hermoso? Miren. Acá yo lo hice sentadito, pero con los bracitos estirados, ¿no? Les muestro cómo quedó. Uy, un hilito. Ahí va quedando. Acá me quedó el hilito del... Ahí está. El hilito de los ojos. Así que hoy vamos a hacer este hermoso perrito. Y como les dije en la parte del llavero, este es un video tutorial para principiantes. Y yo aclaro que es para principiantes porque el video es más lento, voy más despacio, yo acá tejo todas las vueltas, va a un ritmo muy lento. Pero si ustedes quieren hacerlo igual, lo que pueden hacer es usar la herramienta que tiene YouTube, que está o acá arriba, dependiendo si lo ven en el celu o en la computadora, o acá arriba o acá a ver... acá abajo, que te permite acelerar el video o ralentizarlo. Entonces, si ustedes ya tienen un nivel más avanzado y quieren verme más rápido, pueden acelerar el video por ahí, y si ustedes son muy principiantes, pueden ralentizarlo para verlo mucho más lento, ¿sí? Y ver con más detalles los puntos y cómo voy tejiendo, ¿sí? Así que en este video de hoy vamos a tejer este perrito. ¿Y qué vamos a necesitar para hacerlo? Para hacer el perrito vamos a utilizar hilo de algodón de 6 hebras color natural, tostado, terracota y coral. También vamos a utilizar hilo de algodón de 3 hebras color blanco y negro para los ojitos. Aguja de crochet, que en este caso voy a usar una 3.5 milímetros, pueden usar una 4 también o una 4.5. Tijerita, aguja lanera, aguja para bordar, marcador de puntos, y acá como detalle yo le quise agregar al principio, van a ver cuando vean el tutorial, mi idea era colocarle un botón, entonces acá tengo unos botoncitos, pero a último momento cambié de idea. Lo que hice fue agarrar uno de estos dijes que tenía dando vuelta en casa, que los uso como marcador de puntos, le saqué la parte del gancho y lo usé acá para decorar el perrito, ¿sí? Así que pueden usar un dije o pueden usar un botón, o si no, pueden simplemente cerrar la correa cosiendo y listo, ¿sí? Y por supuesto el vellón siliconado, que es el que uso siempre de Insumos Bernal. Así que con todos los materiales listos, ¡comencemos! Para el cuerpo del perrito vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estiramos y cerramos. Vamos a colocar el marcador. Yo lo pongo siempre en el último punto, pero la mayoría lo pone en el primero, ¿sí? Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. 2 puntos en el primer punto, 1, 2 en el segundo punto, 1, 2 en el tercer punto, 1, 2 en el cuarto, 1, 2 en el quinto,
1, 2 en el sexto. Colocamos el marcador y terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Como siempre, somos principiantes, vamos a contar que tengamos los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos y ahora vamos a pasar a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Y esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Entonces en el punto 3, un punto bajo. Y en el punto 4, un aumento. 1, 2. En el punto 5, un punto bajo. Y en el punto 6, un aumento. 1, 2. En el punto 7, un punto bajo. Y en el punto 8, un aumento. 1, 2. En el punto 9, un punto bajo. Y en el punto 10, un aumento. 1, 2. En el punto 11, un punto bajo. Y en el punto 12, un aumento. 1, 2. Y así terminamos la vuelta número 3 con 18 puntos. ¿Qué queda por hacer? Contar si están los 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Colocamos el marcador. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero, 1, 2. Y esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Entonces en el punto 4 hacemos un punto. En el 5 hacemos un punto. En el 6 hacemos un aumento. Perfecto. En el 7 hacemos un punto. En el 8 hacemos un punto. Y en el 9 hacemos, muy bien, un aumento. En el 10 hacemos un punto. En el 11 hacemos un punto. Y en el 12 un aumento. 1, 2. En el 13 un punto. En el 14 un punto. Y en el 15 2 puntos. 1, 2. En el 16 un punto. En el 17 un punto. Y en el 18 hacemos 2. 1, 2. Perfecto. Y así terminamos la vuelta 4 con 24 puntos. ¿Qué queda por hacer? Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 5 hasta finalizar la vuelta número 12 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Desde la vuelta 5 hasta finalizar la vuelta 12 tejiendo 24 puntos. Recuerden que en estas vueltas, como no hacemos aumentos ni disminuciones ni nada y vamos tranquilas y tranquilos, vamos a aprovechar para practicar que los puntitos nos queden iguales, ¿sí? Porque a veces pasa que tejemos algunos puntos flojos, otros apretados. Entonces acá es el momento para aprovechar a pulir los puntos y que nos queden todos igualitos. No se preocupen que lleva tiempo lograrlo,
bastante, así que siempre que tenemos varias vueltas de un punto, aprovechamos y practicamos la tensión. Y recuerden que cada vez que tejemos una vueltita, paramos y contamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Siempre hay que contar, porque al principio nos pasa que o tejemos más puntos o menos, y después quizás nos damos cuenta cuando ya es muy tarde. Entonces, mejor, yo sé que es aburrido contar los puntos, pero se van a ahorrar un montón de disgustos. O la otra opción que tienen es ir contando en voz alta. Entonces es 1, 2, 3, 4, así, y ahí se aseguran de estar tejiendo los puntos correspondientes, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a cortar este video y voy a volver cuando termine la vuelta número 12, ¿sí? Ustedes sigan practicando la tensión en los puntitos, ¿no? Que no se les enganchen los hilos, con mucha concentración. Al principio hay que estar muy concentrada y muy concentrado. Ya después cuando ya entendimos todo muy bien, ahí podemos mirar una serie, escuchar música y hablar con gente, ¿sí? Pero al principio lo mejor es estar en el momento, acá conectado con el tejido, prestando mucha atención. Así que yo me voy a quedar acá contando y nos vemos al final de la vuelta 12 con 24 puntos. Terminamos la vuelta número 12 con 24 puntos. Yo ya conté los puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a disminuir un poquito la parte superior. Entonces, en la vuelta número 13 vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, una disminución. Y esta secuencia de 2 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Entonces vamos de vuelta. Un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto y una disminución. Hebra delantera del primer punto, sin soltar enganchamos la hebra delantera del segundo punto, tomamos el hilo, pasamos por dentro y cerramos. Perfecto. Punto bajo, disminución. Otra vez. Punto bajo, disminución. Otra vez. Punto bajo, disminución. Punto bajo y terminamos con disminución. Y así terminamos la vuelta número 13, totalizando 18 puntos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y por último vamos a tejer la vuelta 14 y la vuelta 15 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Entonces, la vuelta 14 va a tener 18 puntos y la vuelta 15, 18 puntos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es me voy a quedar acá tejiendo y nos vemos al finalizar la vuelta número 15 con 18 puntos. Recuerden que al finalizar la vuelta tenemos que parar y contar y asegurarnos que tengamos 18 puntitos, ¿sí? Ahí terminé la primera vuelta y voy a contar. Perfecto. Terminamos y yo me voy a quedar acá tejiendo la última vuelta y nos vemos al finalizar
la vuelta número 15 con 18 puntos. Terminamos y ahora vamos a enganchar en el punto siguiente y hacemos un punto deslizado y dejamos hilo para coser. Perfecto. Y así nos queda el cuerpito. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a rellenar con un poquito de vellón. Yo acá tengo vellón siliconado. Acá no hace falta, digamos, podemos rellenar después si queremos. Como más nos guste. Y listo. Recuerden que hay que rellenar lo suficiente para que el muñeco quede firme, ¿no? La pieza quede firme sin llegar a que se abra así. Por ejemplo, que ustedes vean que los puntos como que hacen fuerza, que hay mucha tensión y se vea el relleno, ¿sí? Bueno, y ahí terminamos el cuerpito del perrito. Ahora vamos con el brazo y para el brazo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro vamos a tejer, ojo acá, 8 puntos, 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiramos y cerramos. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 2 hasta finalizar la vuelta número 10 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 2 hasta finalizar la vuelta número 10. Acá te dejo, terminé la segunda vuelta, mejor saco el marcador. Ahí está. Acá, como es una pieza chica, podemos ir contando a medida que vamos tejiendo. Contamos 8 puntos, ¿no? Y una vez que terminamos ponemos el marcador. Pasamos a la vuelta 3 y lo mismo. Con las piezas chicas cuesta más tejer, pero si les cuesta mucho pueden tejer más flojito. Y una vez que terminamos, yo acá lo que hago es ya empiezo a dar vueltas con el derecho hacia afuera para que me resulte más cómodo y colocamos el marcador. Y vamos a seguir así, ¿sí? Vamos a seguir así hasta finalizar la vuelta 10 con 8 puntos bajos, ¿sí? También lo que pueden hacer es van tejiendo algunas vueltas y van rellenando, pero yo lo que hago habitualmente es espero hasta el final para rellenar, porque como que el vellón me estorba un poco. Así que fíjense qué les conviene. Si prefieren con relleno, ir tejiendo, si les resulta más cómodo, o sin agregar vellón, ¿sí? Yo me voy a quedar acá tejiendo y nos vemos al finalizar la vuelta número 10. Terminamos la vuelta 10 y antes de cerrar vamos a rellenar con un poquito de vellón. Y listo. Vamos a finalizar con un punto deslizado y dejamos hilo para coser.
Recuerden siempre cuando rellenamos los bracitos, rellenar solo la mitad para este lado. Acá no rellenamos porque si rellenamos hasta acá, cuando cosemos el brazo se nos va a levantar, ¿sí? Entonces siempre, excepto que queramos que el brazo se levante, ¿sí? Pero si lo queremos que quede hacia abajo, entonces rellenamos solo esta parte y al coserlo va a quedar bajo. Si lo rellenamos hasta arriba y cosemos, el brazo se va a levantar, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es volver el vídeo para atrás y tejer este patrón una vez más. Y listo, acá tenemos los dos bracitos terminados. Para las patitas vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Primer aumento, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3 y la vuelta número 4 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. La vuelta 3 con 12 puntos y la vuelta 4 con 12 puntos, ¿sí? Ahí terminé la vuelta 3 con 12 puntos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ahora vamos con la vuelta 4 con 12 puntos. Terminamos la vuelta 4 con 12 puntos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, ahora vamos a ir achicando el piecito. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer lo siguiente. Primero, en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Y luego una disminución. Tomamos ahí y hacemos una disminución. Perfecto. Y ahora esta secuencia de un punto, una disminución, la vamos a repetir, pero ojo que 4 veces nada más, ¿sí? 4. Entonces, en el punto siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y luego una disminución. Muy bien. Vamos girando hacia el tejido para que nos resulte más cómodo. En el siguiente entonces un punto bajo y luego una disminución. Perfecto.
Y ahora vamos por última vez con la secuencia, un punto bajo, y terminamos con una disminución. Voy a cerrar bien el anillo mágico y este hilito ya lo mando para adentro. Bueno, acá tenemos que tener 8 puntos en total, así que vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 6 hasta finalizar la vuelta número 9, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 6 hasta finalizar la vuelta 9, totalizando 8 puntos bajos. Si se les complica para tejer, lo que pueden hacer es rellenar con un poquito de vellón, ¿sí? Yo acá terminé la primera vuelta, voy a parar y voy a rellenar con un poquito de vellón para que me resulte más fácil agarrar la pieza. Vamos a colocar ahí vellón siliconado. Perfecto. Bueno, y terminamos la primera vuelta, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces la primera vuelta ya está bien, las 6 hicimos bien. Y ahora voy a seguir tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos con un punto deslizado, yo ya había cortado el hilito, ya habíamos rellenado previamente, si hace falta rellenamos un poquito más y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con el brazo, que es solo rellenar esta parte y esta parte no le ponemos relleno, ¿sí? Bueno, ahora lo que hay que hacer es volver este video para atrás y tejer este patrón una vez más. Y acá terminamos los dos piecitos. Yo le voy a agregar un detalle a este perrito, le voy a hacer la parte de la suela de los piecitos. Esto es opcional, pueden no hacerlo si no lo quieren, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un anillo mágico y dentro voy a tejer 6 puntos. En la vuelta número 2 voy a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Como acá yo fui contando en voz alta, no hace falta contar. Cierro y dejo hilo para coser. Esta va a ser la suela de los piecitos. Ahora lo que tienen que hacer es tejer este patrón una vez más. Y listo, terminamos las dos suelas de los piecitos. Esto después lo vamos a coser más adelante. Le vamos a agregar un detalle con color y voy a hacer una correa para el perrito. Entonces, con este hilo color coral, voy a tejer una cadena. Acá vamos a hacer cadena de 25 puntos.
terminamos la cadena de 25 puntos y ahora vamos a empezar a tejer en esta cadena, no, en esta no, en esta, ¿sí? Acá empezamos y vamos a tejer 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Vieron que en este último punto nunca se teje, pero yo siempre tejo ahí porque me molesta que quede esa colita. Si ustedes no tejen ahí, en vez de hacer una cadena de 25, hacen una cadena de 26, ¿sí? Pero yo siempre lo tejo y me gusta además cómo queda. Bueno, terminamos entonces la primera hilera, ¿sí? La primera hilera con 24 puntos y ahora vamos a hacer una cadena al aire y vamos a dar vuelta al tejido, así. Y ahora vamos a empezar a tejer esta no, acá, ¿sí? En esta vamos a empezar a tejer de nuevo 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, se viene el ovillo, 19, 20, 21, 22, 23 y acá 24. Vieron que yo voy contando en voz alta porque a veces cuando uno es principiante se olvida algún punto acá de tejer, ¿sí? Usualmente este último siempre lo saltamos. Es muy normal. Bueno, ahí terminamos los 24 puntos y ahora voy a hacer un ojal acá, ¿sí? Porque esto va a ir enganchado con un botón. Entonces, una vez que termine acá voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Y me voy a venir acá del otro lado donde empecé todo, acá, y voy a hacer un punto deslizado. Voy acá, vamos de vuelta. Tengo las 3 cadenas y acá engancho y hago un punto deslizado y listo. Y dejo hilito para coser. Ahí está. Bien. Y una vez que terminamos, estiramos bien así, porque usualmente esta parte queda más tensa que esta. Entonces, a mí me queda más tensa. Entonces, estiramos así y listo. Terminamos la correa del perrito.